El jueves empezó a aparecer otra mañana cualquiera, hasta que la noticia reventó las líneas. Perú anuncia que rompe relaciones diplomáticas con México porque la ex primera ministra, Betsy Chávez, está siendo asilada en la residencia de la Embajada Mexicana en Lima. ¿Te imaginas la escena? Titulares que se apagan, y en su lugar estallan preguntas que nadie esperaba responder tan pronto. ¿Por qué ahora? ¿Qué pacto rompió este asilo? Para nosotros en México, esto no es un hecho remoto ni un culebrón político de temporada. Es un sacudón que afecta directamente la imagen del país en la región y que obliga a repensar qué significa ofrecer protección diplomática en pleno siglo XXI. El asilo diplomático no es solo abrir una puerta y dar techo. Es un acto con consecuencias, genera un choque inmediato entre la lógica humanitaria y la lógica estatal de cada nación que, en este caso, ha terminado con una ruptura formal. En la calle, en los cafés y en las redes, la gente busca entender si México actuó por principios, por autonomía política o por cálculo estratégico. Y en esa mezcla de orgullo y sorpresa, brotan también críticas. ¿Se consultó a la ciudadanía? ¿Se valoraron todos los costos? Lo cierto es que el movimiento no fue una decisión que pase desapercibida. Y ahora, mientras el gobierno mexicano explica sus razones o trata de hacerlo, las consecuencias empiezan a contarse en comunicaciones interrumpidas, ruedas de prensa tensas y en el peso simbólico de una diplomacia que, de repente, está en el ojo del huracán regional. La comparecencia del ministro peruano Hugo de Zela fue clara y directa. No. El gobierno de Perú califica el asilo como un acto inamistoso y lo usa como justificación para romper relaciones. Ese lenguaje no es meramente diplomático, es la forma en que un Estado expresa que ha cruzado un umbral. Para México significó despertar a la realidad de que un gesto que puede ser valorado como humanitario por unos, se puede leer como intervención por otros. En la política de los Estados, las apariencias cuentan. Un asilo puede ser visto como un respaldo político o, dependiendo del contexto, como una intromisión en asuntos internos. Aquí la acusación fue rotunda en Betsy Chávez, es presentada por Perú en la declaración como presunta coautora del intento de golpe de Estado ligado al expresidente Pedro Castillo. Esa etiqueta, fuerte y grave, añade combustible a la narrativa peruana y obliga a México a sostener argumentos contundentes si quiere justificar ante la comunidad internacional su decisión. Mientras tanto, las comisiones legislativas, los analistas y las ONG observan con lupa. ¿Hubo negociación previa? ¿Se comunicó con anticipación? ¿Qué tipo de garantías entregó México al retornar o no a esa persona? Las respuestas determinarán si este choque queda en un episodio diplomático grave o si escala y redefine alianzas regionales. Para entender la dimensión política hay que mirar el tablero más amplio en América Latina. Cada gesto cuenta y se lee en clave regional. Cuando un país concede asilo a una figura controvertida, los vecinos no solo miden el acto, especulan sobre intenciones, alineamientos y futuros cambios en las relaciones multilaterales. México, históricamente con una política exterior, basada en principios como la no intervención y la protección de perseguidos políticos, ahora enfrenta la paradoja de que su propia acción, fundada en historia y práctica diplomática, es interpretada por otro Estado como una afrenta directa. Ese contraste entre tradición y percepción rompe la tranquilidad diplomática y obliga a replantear estrategias. ¿Es posible conciliar la tradición del asilo con los riesgos de dañar relaciones bilaterales esenciales? Además, este episodio pone en evidencia que la diplomacia en la región ya no es solo hablar entre cancillerías en las redes sociales. Los medios y la opinión pública influyen en la velocidad y la intensidad de los choques. La señal es clara. México debe calibrar hasta qué punto está dispuesto a sostener un principio frente a potenciales costos geopolíticos y económicos. En lo práctico, la ruptura implica consecuencias concretas a la interrupción de la comunicación diplomática, la posible salida de personal de embajadas y consulados, y la suspensión de acuerdos bilaterales que no se anuncian de inmediato, pero que se sienten con el tiempo. Piensa en servicios consulares en ciudadanos que necesitan pasaportes, trámites o asistencia en el extranjero. Ahora se enfrentan a incertidumbre. Para quien vive entre ambos países, comerciantes, estudiantes, familias con lazos transfronterizos, esto no es retórica. Puede significar demoras, complicaciones y más trámites. Además, comercio y cooperación pueden resentirse. No es raro que, tras una ruptura, se congelen proyectos de inversión o se revisen acuerdos de intercambio educativo y cultural. Y aunque la decisión peruana se presente como respuesta directa al asilo, en el fondo existen capas profundas, memoria histórica, referencias políticas e intereses económicos y simbólicos. Por eso los gobiernos suelen usar la diplomacia preventiva. Sin embargo, cuando el fuego ya está encendido,
La prioridad inmediata es proteger a las personas afectadas y establecer canales, aunque limitados, para resolver temas urgentes. En el terreno de la comunicación pública, las narrativas se cruzan y compiten. El gobierno peruano usa la retórica de la indignación y el agravio. Desde México, probablemente se argumenta la protección diplomática y la tradición de ofrecer asilo cuando hay riesgo para la vida o la libertad. Para la audiencia mexicana, esta disputa se convierte en tema de debate. ¿Está México defendiendo principios internacionales o jugando una carta política que complica relaciones? Los periodistas y opinadores se vuelcan sobre el tema con titulares provocadores y análisis que a veces simplifican la complejidad. La verdad es que ambos discursos pueden coexistir en un Estado. Puede tener razones humanitarias para ofrecer asilo, y al mismo tiempo, ese gesto puede chocar con la sensibilidad de otra nación, que ve en ello un respaldo a una figura acusada de delitos graves. La narrativa pública, además, determinará en buena medida la presión interna sobre los gobiernos para negociar una salida, si es posible, o para sostener la postura. En resumen, la batalla no solo es entre cancillerías, es también por el relato que convence a la gente de que se actuó bien. ¿Y qué papel juega la comunidad internacional? Aunque la ruptura es bilateral, la región y los socios externos observan con atención porque las decisiones de este tipo reescriben la cartografía diplomática. Organismos multilaterales como la OEA, o incluso foros regionales pueden ser llamados a mediar o a pronunciarse sobre respeto a normas y mecanismos de diálogo. Algunos países podrían expresar solidaridad con Perú, otros con México según tradiciones políticas y alianzas actuales. Esto, a su vez, influye en eventos futuros en foros de cooperación, cumbres y acuerdos multilaterales, podrían quedar entorpecidos si la tensión no baja. Asimismo, la reacción de potencias mayores, aunque no siempre explícita, puede marcar límites a sanciones diplomáticas sutiles, postergación de visitas de alto nivel o revisiones a cooperación estratégica. En ese sentido, el episodio pone de relieve que la política exterior no es una suma de decisiones aisladas, es un tejido de interdependencias donde cada nudo que se suelta puede afectar a muchos otros. Desde la óptica jurídica, el asilo diplomático tiene reglas, pero también áreas grises. México puede invocar el derecho de asilo en su residencia, sustentado en principios humanitarios, y en su práctica histórica. Perú, por su parte, interpreta el mismo hecho como violación de su soberanía. Aquí aparece una tensión jurídica real. Los instrumentos del derecho internacional y las prácticas consuetudinarias no siempre contienen soluciones automáticas para casos políticamente cargados. Además, es clave entender las implicaciones para la persona asilada en su estadía en la residencia. La protege en lo inmediato, pero no resuelve procesos judiciales abiertos. En muchos casos, la vía para resolver estas situaciones es la negociación diplomática, acuerdos de traslado seguro o incluso compromisos sobre no injerencia en procesos internos. Sin embargo, cuando la ruptura es anunciada oficialmente, la vía de negociación se complica, y cualquier solución pasa por mecanismos indirectos o por la intervención de terceros. Para la opinión pública mexicana esto plantea preguntas personales y prácticas. ¿Cómo afecta esto la vida de quienes tienen negocios o familia en Perú? ¿Qué derechos tienen los ciudadanos mexicanos en caso de tensiones consulares? El cierre o la limitación de servicios consulares puede obligar a buscar soluciones alternativas. ¿Cómo acudir a consulados honorarios? Pero esas alternativas no siempre cubren las necesidades. Por eso es importante que el gobierno informe con claridad los pasos a seguir para proteger a connacionales. Parallelamente, el episodio alimenta debates políticos internos. Algunos sectores presionarán por mantener una postura firme en defensa del asilo y de principios tradicionales. Otros reclamarán prudencia y diálogo para reparar puentes. En la vida cotidiana, el balance entre orgullo por una decisión y preocupación por consecuencias prácticas será el que marque la percepción final del público, mirando hacia adelante. Las salidas no son mágicas, pero existen rutas posibles. La más directa es la negociación diplomática, aunque a partir de una ruptura, eso se complica, mediante mediadores o terceros. Otra vía es buscar un arreglo técnico que garantice la protección de la persona asilada sin que ello se interprete como una intromisión política. Por ejemplo, un traslado a un tercer país que acepte recibir a la exministra bajo condiciones que reduzcan la fructificación del conflicto. Además, el uso de foros multilaterales para crear canales de diálogo puede descomprimir la tensión. En cualquier caso, la solución requerirá tiempo, discreción y, sobre todo, voluntad política para ceder en puntos sensibles, sin claudicar en principios fundamentales. México y Perú deberán evaluar costos y beneficios de mantener posiciones rígidas, frente a la oportunidad de encontrar una salida que proteja personas, y, al mismo tiempo, restituya la cooperación necesaria entre dos países vecinos. Finalmente,
como sociedad tenemos que exigir claridad, pero también pedir imaginación diplomática, que se protejan los derechos humanos, sin empujar a nuestras naciones hacia rupturas que dañen a ciudadanos comunes. Siendo mexicanos, es legítimo sentir orgullo por una tradición de asilo, y al mismo tiempo preguntar por las consecuencias prácticas de esos actos. Esta crisis diplomática nos recuerda que la política exterior no es abstracta ni impacta fronteras, familias, comercio y seguridad jurídica. Pide a tus representantes información transparente, protocolos claros para proteger a connacionales y, sobre todo, que no se hagan decisiones que terminen pagando quienes menos tienen. Comenta abajo qué opinas. ¿Está bien que México conceda asilo aunque Perú lo vea como intromisión? ¿Qué prioridad debería tener la protección de perseguidos frente a la estabilidad diplomática? Tu voz importa, y este tema lo demuestra. La diplomacia es acción pública, y nosotros, como sociedad, debemos seguirla, entenderla y marcarla.